Muy buenas tardes, Dios los continúe bendiciendo de una forma grande, poderosa y especial. Estamos nuevamente en otra enseñanza de los días domingos. Que Dios los bendiga mucho, muchísimo más. De verdad los extrañamos a todos, extrañamos los domingos, esa que nos veíamos siempre los hermanos y a veces entre semana, esa adoración tan bella del grupo Ágape. Pero pronto ya vamos a estar, como dice la palabra de Dios, los hermanos juntos y en armonía. Así que vamos a estar pronto en bendición y en gracia. Bueno, saludos especiales a todos los hermanos, amigos, a mis hijos, familiares, hermanos de la iglesia armenia, a todos los amigos que nos escuchan. Que Dios los bendiga de una forma grande, poderosa y especial. Todos estos días venimos hablando del tema de fundar tu casa sobre la roca y no construir tu casa sobre la arena, lo que habla en Mateo capítulo 7. Y esta enseñanza ha sido prácticamente desde el capítulo 5 de Mateo hasta el capítulo 7, ya que el Señor puso en mi corazón que predicara esto. Y antes de comenzar esta enseñanza, que también es uno de esos temas fuertes, que ya le voy a explicar el porqué de las cosas, quisiera leer aquí en Mateo, yo lo tengo aquí en Mateo 5, capítulo 5, verso 3 dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Fíjense, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué de ellos es el reino de los cielos? Esto llama mucho la atención si todavía están en la tierra. Esto quiere decir que si una persona, fíjense, pobre de espíritu es ser humilde. Si una persona es humilde ante Dios, bienaventurado significa 3 veces feliz. Significa que Dios puede moldearla, corregirla, orientarla y usarla. ¿Qué pide Dios de nosotros? Que seamos humildes para poder recibir esta palabra. ¿Por qué les digo esto? Yo en estos días le pregunté a Dios que por qué me dio temas tan fuertes. O sea, hemos estado hablando de cómo vencer la lujuria, la ira, el perdón, y hoy vamos a hablar de cómo amar a nuestros enemigos. Son temas muy fuertes que ameritan mucha obediencia, mucha reflexión y mucha decisión. Entonces, el Señor me dijo que este es un tiempo de limpieza, de crecimiento. Este es un tiempo de romper con las cosas que nos costaban romper. Esto quiere decir que como estamos en cuarentena, estás en tu casa, tienes más tiempo libre. Imagínate que el día tiene 24 horas, vamos a decir que 8 horas son para descansar y te quedan 16 horas diarias en tu casa. Imagínate, ponte a pensar 16 horas que vas a hacer cada hora. Ahora, como este es un tiempo de limpieza, de reflexión, el Señor quiere que nosotros podamos crecer espiritualmente. Este es un tiempo de buscar a Dios y romper todas esas cosas que nosotros siempre decimos: caramba, ¿por qué soy así? ¿Por qué soy egoísta? ¿Por qué soy iracundo? ¿Por qué no he superado esto? Yo quisiera ser un mejor cristiano. Entonces el Señor me reveló que estos temas son para que las personas puedan vencer esas cosas y crecer espiritualmente. Ahora, el tema de hoy es cómo amar a nuestro enemigo, cómo tratar a nuestros enemigos. Y vamos a ver qué dice Jesús, que la pastora Bella nos lea los versículos que están en Mateo capítulo 5, desde el versículo 38 y 48, y Lucas 6, desde el 31 al 36. Vamos a ver qué dice. Preste atención. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerle a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar la carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo,
amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ok, déjalo hasta ahí. No leas, yo te digo cuando vas a leer, Lucas. Busca el otro versículo que te mandé, Romano. Ok, ahora, ¿por qué Dios, fíjense lo que está diciendo aquí, amar a tu enemigo, hacerle bien al que te odia, al que te rechaza? Entonces, la pregunta básica aquí, lo que todos nosotros nos ponemos a pensar, ¿por qué Dios nos da una tarea tan difícil? O sea, vamos a pensar por qué es algo tan difícil. Imagínate que tu profesor, estés en la escuela y tu profesor te diga, bueno, vamos a hacer este mes una tarea. Ok, ¿cuál es la tarea? Bueno, vayan, amen a sus enemigos, los que hablan mal de ustedes en la escuela, háganle bien, los vecinos que los traten mal, háganle cosas buenas, vayan y hagan esa tarea. Me imagino que los alumnos no van a decir, sí, profesor, profesora, qué bueno, qué buena tarea, la amamos, gracias por darnos esa tarea. No, va a haber un rechazo en nuestro corazón, va a decir, wow, profesora, pero ¿por qué no nos manda otra tarea? Esa tarea es muy difícil, o sea, le vamos a decir, ¿qué es esto? ¿Por qué tenemos que hacer eso? Entonces, la misma forma cuando Dios nos dice eso, todo el mundo, cristiano o no cristiano, vamos a sentir un rechazo y nuestra mente va a empezar a preguntar, ¿por qué yo tengo que hacer esto? ¿Cuál es el motivo que si una persona me desea un mal, yo le tengo que hacer bien? ¿Por qué yo debo humillarme, degradarme? ¿Por qué yo debo hacer cosas que a mí no me nacen hacer? Entonces, eso es algo normal. Ahora, como ya sabemos que es algo tan difícil y no nos nace hacer, surge una pregunta. Entonces, ¿por qué yo debo amar, orar, ayudar a mi enemigo? Entonces, para yo poder responderle esto, lo primero que tenemos que entender es que Dios nunca te va a pedir algo que tú no puedas hacer. Nunca te va a decir, ama a tu enemigo si tú no eres capaz de hacerlo. Lo que pasa es que Dios nos da al mismo tiempo herramientas que tú tienes que buscarlas. Porque si tú dices, yo voy a amar a mis enemigos y no haces las cosas que Dios dice, nunca lo vas a poder amar. Y esas herramientas se las vamos a dar ahora con esta enseñanza. Segundo, primero es que tienes que entender que Dios no te pide algo que tú no puedas hacer. Segundo, tú tienes que entender por qué eres cristiano. Fíjense, tenemos que entender que nosotros éramos enemigos de Dios. Léeme Romanos 5, versículos solamente el 8 y el 10. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces, ¿qué nos dice Romanos? Nos está diciendo que éramos enemigos y fuimos reconciliados. Fíjense de dónde viene, como dicen en Venezuela, dónde viene el tiro. O sea, ya nos estamos dando cuenta que el Dios de amor, nosotros siendo sus enemigos, Él nos perdona, nos restaura y nos hace sus amigos. Y fíjense lo que dice el apóstol Pablo, que lo reconoce en 1 Timoteo capítulo 1, verso 13, mira lo que dice. Habiendo yo sido antes blasfemo. Fíjense, blasfemo, ¿qué más? Perseguidor. Injuriador. Mas fui recibido a misericordia porque lo que hice por ignorancia e incredulidad. El 14.
Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Ok, fíjense esto. En este versículo se nos revela primero que el apóstol Pablo dice: yo fui blasfemo, perseguidor e injuriador. ¿Qué puedes decir tú de ti? ¿Qué eras tú? Unos van a decir: yo era ladrón, yo era adúltero, yo era mentiroso, yo era envidioso, rencoroso, yo no perdonaba a nadie. Cuando yo me convertí a Cristo, puedes decir, yo no trataba a varias personas de mi familia. ¿Qué podemos decir todos nosotros? Eso quiere decir, como el apóstol Pablo, que éramos enemigos de Dios. Y Pablo lo reconoce. Ahora, ¿qué fue lo que hizo que de ser enemigo ahora somos amigos de Dios y que Dios no nos trató como enemigo? Él lo dice: fui recibido a misericordia. O sea, que Dios tuvo que usar misericordia para perdonarme. Eso quiere decir que entonces tenemos que entender que como hay misericordia, nosotros también debemos hacer con los demás misericordia. Porque como nosotros éramos enemigos de Dios, ellos también eran enemigos de Dios. Otra palabra clave dice incredulidad. Lo hacía por ignorancia. ¿Cuántas cosas nosotros no hacíamos por ignorancia? Porque no sabíamos que perjudicamos o dañábamos a las personas. Ahora, la otra palabra clave es que la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue más, la gracia del amor fue más fuerte que mis pecados. Eso quiere decir que la gracia es el favor inmerecido. Se lo voy a explicar. No porque tú fuiste bueno, Dios te llamó al cristianismo. Te llamó por gracia, porque nosotros no lo merecíamos. No merecíamos ese llamado, no merecíamos ese perdón, no merecíamos lo que Dios hizo en nosotros. Eso es como que hay una carrera y corren, 10 corredores, uno de ellos lleva el premio y justo cuando lleva el premio se cae desmayado, se lo llevan a la enfermería, pero resulta que su esposa está ahí y le dicen: bueno, te vamos a dar este premio por tu esposo. O sea, esa señora ni corrió ni ganó la carrera, la hizo su esposo. O sea, que fue un regalo, le dieron la medalla por causa de su esposo. Nosotros estamos aquí porque por gracia, porque Dios nos perdonó y nos hizo aceptos por Él, no porque seamos buenos o porque hicimos algo bueno. Ahora, la gracia nos llama por eso mismo, porque no calificamos, porque no éramos buenos, era al revés. Ahora, ¿qué conclusión podemos sacar? Que Dios nos da la tarea de lo que Él hizo con nosotros. O sea, ¿por qué Dios dice perdona, ama, ora por tu enemigo? Porque ahora Dios nos da la tarea de la que hizo Él con nosotros. ¿Qué hizo con nosotros? Que nos amó siendo enemigo, usando misericordia, amor y gracia. Y esta palabra, este estudio, esta enseñanza, va a estar basada siempre, no nos olvidemos, siendo sus enemigos, usó misericordia, amor y gracia. Ok, nosotros debemos hacer lo mismo. Ahora surge una pregunta. Ok, si la Biblia dice ama a tu enemigo, entonces tú tienes que saber también quién es tu enemigo y quién es tu amigo. Por ejemplo, nosotros sabemos quiénes son nuestros amigos, las personas que son desinteresadas, las personas que aman a Dios, las personas que te motivan a acercarte a Dios, las personas que te aman incondicionalmente, las personas que te apoyan, las personas que te tratan si estás bien o mal. Esos son nuestros amigos. Ahora, ¿quiénes son nuestros enemigos? Y esto lo voy a explicar no solamente para que sepas quién es tu enemigo. También estamos con el principio de amar al enemigo, o sea, de verlo con misericordia. No decir que yo te diga tu enemigo es tal persona o el que hace tal cosa para que tú lo odies. No. También lo voy a explicar para que tú te cuides de lo que puede ser un enemigo en tu vida personal y espiritual. Ahora, para entender quién es nuestro enemigo, vamos a leer Santiago, capítulo 4, el versículo 4 y 5. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios?
Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Ok, ¿qué está diciendo ahí? Que ahí lo dice Dios clarito, los enemigos de nosotros o nosotros nos podemos volver enemigos de Dios cuando amamos más al mundo que a Dios. Ahora, ¿qué es el mundo? Porque nosotros vivimos en el mundo, en la tierra. Él no te está diciendo del mundo que tú puedes disfrutar sanamente. Está hablando del sistema corrupto del mundo que lo explica en Primera de Juan, capítulo 2, perdón, del verso 15 al 17, lo explica mejor. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, ¿qué es el mundo? Ahí te dice, vanaglorias de la vida, deseos de los ojos, eso quiere decir, y los deseos de la carne. O sea, eso quiere decir que el mundo es enemigo de Dios. O sea, nosotros conocemos, por ejemplo, yo conozco muchas personas, yo salgo a la panadería, tengo un amigo en la panadería, salgo a un lugar, tengo amigos en todos lugares. O sea, tenemos doctores, abogados, amigos, pero lo que está diciendo Dios, no te contamines con el sistema de ellos. El sistema del mundo es la arrogancia, la vanidad, la incredulidad, la perversidad, la pornografía, la ingratitud, el egoísmo, la pantallería. Entonces quiere decir que ellos son nuestros enemigos, pero los tratamos nuestros enemigos no porque nos traten mal. De repente ellos no nos tratan mal, pero nos dan mal ejemplo. Entonces tenemos que cuidarnos del mundo, como lo dice la palabra de Dios. Ahora, ¿quién es tu enemigo? La persona que vive y te influencia a vivir sin honrar y temer a Dios. Cuando esa persona ya te comienza a influenciar, es un enemigo que tú no debes odiar. Vuelvo y repito, tú debes amar y tener misericordia. Fíjense que a mí me pasó cuando yo trabajaba como productor de seguro. Yo llegaba a un lugar y ustedes saben cómo es el mundo, y a veces habían chistes groseros, estaban viendo pornografía o cualquier cosa, y yo me apartaba. Ellos se burlaban de mí, pero yo nunca los odié, los rechacé. No les dije, ustedes son unos perdidos, ustedes se van al infierno. No, yo sé que el mundo es así porque yo estaba en eso también. Pero ¿qué hice yo? Orar por ellos. Orar para que ellos puedan cambiar, no rechazarlos. Y volvemos al principio. Misericordia, amor y gracia, que fue lo que Dios usó con nosotros. Ahora, en otras palabras, fíjense esto, que al identificar a un enemigo de Dios, no es para que se pierda, es buscar a los enemigos de Dios para que se vuelvan amigos de Dios. Por eso está el ministerio de la reconciliación, como predicó mi hijo Jonathan hace unos martes atrás. Y vamos a ver, fíjense, vamos a leer en Lucas capítulo 9, lo que le dijo Jesús a sus discípulos. Fíjense que sus discípulos Jesús los envió a una aldea de los samaritanos. Como los samaritanos no lo recibieron, ellos vinieron con mucha rabia, mucho odio, y los vieron como su enemigo. Y fíjense lo que dijeron. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Fíjense lo que hizo Jesús ahí. Ellos van, son rechazados, ellos dicen, bueno, vamos a orar para que caiga el fuego y los mate. Entonces Jesús dice, no, yo no vine para eso, yo no vine para que las almas se pierdan, yo vine para salvar las almas. En otras palabras, yo no vine a destruir a mis enemigos, yo vine a ganar a mis enemigos para que sean mis amigos, de las cuales todos nosotros éramos enemigos de Dios, como lo leímos en Romanos
capítulo 5, verso 10, y nos hizo amigos. Por eso, cuando Dios dice, ama a tu enemigo, lo que te está diciendo, haz lo mismo que yo hice contigo. Págales a ellos como yo te pagué a ti. No los odies, no los rechaces, evítalos si puedes evitarlo, pero ora por ellos. Ahora, también hay otros enemigos para que te cuides y para que no los odies, pero para que te cuides, también son las personas que te aborrecen, como leímos en Mateo, te calumnian, te odian, hacen mal, te piden dinero y no te pagan. Esas son personas que debes orar por ellos. El que es injusto, por ejemplo, a muchas personas les da rabia ver injusticias cuando se cometen. También nos da rabia ver falsos hermanos, personas que se dicen ser cristianos, pero con sus acciones, y con sus frutos muestran otra cosa. También nuestros enemigos son los que enseñan falsas doctrinas, que transgiversan la Biblia y enseñan otra cosa. Esos son nuestros enemigos, pero ojo, sin odiarlos. También los que te llevan a pecar son tus enemigos, pero los que te llevan a pecar debes tener cuidado, pero siempre debes orar por ellos. Por ejemplo, yo cuando me convertí a Dios, imagínate, venía del mundo, el vicio, tantas cosas, y todos mis amigos, cuando yo les conté, todos me invitaban de nuevo a pecar, pero yo no les decía, no, ustedes son unos desgraciados, ustedes no saben, no, yo comencé a orar por ellos. Ok, también nuestros enemigos son los que no son conformes al corazón de Dios. Ahora, todos ellos que son nuestros enemigos, que de una u otra forma nos hirieron, nos perjudicaron, nosotros tenemos que orar por ellos. Ahora, también hay algunos que son conocidos enemigos y desconocidos. Por ejemplo, hay personas que tú no los conoces, pero lo ves en las noticias o los ves en otros lugares. ¿Qué debemos hacer? Lo mismo, tener misericordia. ¿Qué más? ¿Qué debemos hacer? Tú podrás decir, fíjense, es que yo no soy Dios, yo soy un ser humano, no soy Dios y tengo sentimientos. Déjame decirte una cosa, Dios también tiene sentimientos. Cuando nosotros somos enemigos de Dios, una persona que es enemigo de Dios, Él se hiere y se duele. Tú dices, es que Dios es Dios, pero Él también se duele y Él se hiere cuando lo ofende. Entonces, ¿Él qué hizo? Perdonarlo. ¿Recuerdan lo que hizo Jesús? Lo escupieron, lo abofetearon, lo maldijeron y al final dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, Él también se hirió, pero no los maldijo. Entonces, Él también siente cuando lo rechazan y todo esto. Ahora, ¿qué debemos hacer? Lo otro que debemos hacer y que tenemos que obedecer a este mandamiento que nos da Dios, nos da Jesús, de orar por nuestros enemigos, es porque cuando oras por ellos y les haces bien, la herida de tu corazón, la rabia se te va a empezar a bajar. Se va a comenzar a quitar. Fíjense, en estos días a mí siempre me llaman por heridas, por personas que fueron abusadas, maltratadas, hasta por seres queridos. Y la recomendación que yo le digo, luego que piden perdón, le digo, ahora comienza a orar por esa persona, sea tu papá, sea tu mamá, sea tu tía, sea una persona que ya está muerta. No importa, tú comienza a orar por ellos. Y empieza a decir, Señor, si fue tu mamá y está viva, Señor, que le vaya bien, bendigo a mi mamá, gracias por la vida de mi mamá. Cuando tú empiezas a orar por los que te hacen daño, la herida, el resentimiento no va a dominar tu corazón. Es la única forma de sanar nuestras heridas, es haciéndole bien a las personas. Recuerdo una vez, yo como pastor les digo la verdad, nadie cuando se hace pastor es porque conoce la Biblia. Cuando tú empiezas en una iglesia a pastorear, a liderar, muchas de las cosas que me enseñaron en la teología a mí, cuando hice el curso de teología, no
no las pude aplicar o no se aplican, porque hay una parte que tú tienes que vivir. El amor, cuando Dios dice ama, cuando a mí me enseñaron, bueno, Dios es amor, mira, uno de los atributos de Dios, Dios es amor. Ok, Dios es amor, pero entonces ¿cómo yo hago para amar? Entonces le voy a contar uno de los casos que me sucedió. Entonces, ¿cómo yo aprendí lo que era el amor? Porque muchas veces venían personas que yo sabía que hablaban mal de mí en la iglesia. Y yo decía, Señor, esta persona habla mal de mí, y los veía así como de lejos, los veía de reojo. Y el Señor me dijo, no, tú tienes que amarlos tal como yo te amé a ti. Trátalo, hazles bien. Si hablan mal de ti, hazles favores, porque el amor se tiene que practicar. Y fíjense que una vez me sucedió, había un grupo de personas que eran aprovechadoras, maleducados y no eran agradecidos. Y recuerdo que una mañana cuando estaba orando en la sala, de repente a mí me han pasado muchas cosas sobrenaturales. Y ese día tenía un dolor, no me acuerdo si el hombro, creo que era el hombro derecho, tenía un dolor. Y me empujan al mueble. Cuando me empujan al mueble, yo estaba orando, me empujan. Luego que me empujan, me empiezan como que alguien se montó de este lado y me empieza a hundir donde yo tenía el dolor en el hombro. Y cuando me empiezan a hundir, el dolor comienza a crecer y a crecer. Entonces le digo, Dios mío, ayúdame, que siento este dolor. Entonces, cuando yo le dije, ayúdame, que siento este dolor, el Señor me dijo, así como tú sientes dolor por tu hombro, yo siento dolor por las almas. Así que ámalas tal como son, ayúdalas. Aunque no sean agradecidas, trátalos de verdad. ¿Se dan cuenta cómo Dios hace o Dios quiere que nosotros seamos como Él? Y déjeme decirle que cuando yo comencé a tratar a las personas que hablaban mal y me trataban mal en la iglesia, yo comencé a amarlos, porque es la única fórmula para nosotros poder amar a nuestros enemigos. Otra vez recuerdo cuando nuevo creyente también, yo apenas nuevo en la iglesia, cuando yo conducía, una persona se me atravesaba, yo tenía que responderle cualquier cosa, respondía mucho. Entonces una vez estoy leyendo y en la Biblia hay un versículo que dice, no pagues mal por mal. Entonces salgo y empiezo a pensar, ¿qué es no pagar mal por mal, mal por mal? Entonces en ese tiempo mi abuelo estaba hospitalizado aquí en Caracas, el hospital universitario, y el hospital universitario tiene varias entradas y yo siempre entraba por la que estaba más cerca de mi casa. Y cuando voy, el versículo ese, no pagues mal por mal, estaba en mi mente. Cuando voy, el policía, el vigilante que estaba ahí, me dice, no, usted no puede entrar. Pero yo le digo, Señor, si yo siempre entro aquí, ahí está mi abuelo. Le di una explicación y él me dice, usted no puede entrar, lo lamento mucho. Cuando me dice así, que ya yo le iba a responder, me acordé del versículo, no pagues mal por mal. Respiré profundo y le dije, no se preocupe, usted está cumpliendo con su deber. Muchas gracias. Retrocedí, me fui. Yo dije, Dios, esto funciona. Primera vez que no me molesto, primera vez que no le respondo. No pagué mal por mal, lo puse en práctica. Eso quiere decir que todo lo que dice la Biblia lo debemos poner en práctica. El día que tú lo pongas en práctica, lo vas a entender y lo vas a vivir. Pero hay personas que dicen, perdona, que le decimos, ama a tu enemigo. No, ¿cómo yo voy ahora a amar a mi enemigo? ¿Cómo tú piensas que yo me voy a humillar? Esos son malos. Entonces se trancan y nunca experimentan lo que es amar al enemigo o lo que es orar por lo que te hacen daño, te hacen mal, o lo que es sanar tus heridas. Entonces, debemos entender, aprender de Dios y vivir como Jesús. No tenemos que odiar a las personas, sino nos envenenamos. Ahora, fíjense esto, también tenemos que tener cuidado porque la Biblia no te dice, ora por tus enemigos, hazles bien, ojo, si puedes hacerles bien, porque hay personas
que no, más bien tenemos que alejarnos porque son muy problemáticas o muy conflictivas. Pero si son personas, por ejemplo, si es un familiar tuyo que tú sabes que X habla mal de ti, le puedes hacer bien. Pero si es un enemigo fuerte, violento, una persona que siempre que te ve te va a hacer daño, la Biblia recomienda que te alejes. Fíjense lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 4, versos 14 y 15. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Fíjense, el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, guárdate de Alejandro, una persona que hacía calderos, calderas, esas ollas grandes. Entonces le decía, guárdate de él. O sea, no, Pablo no dijo, guárdate de ese desgraciado, el Señor le va a cortar la cabeza, se va al infierno, tuyo, no sé qué. Le dijo, guárdate tú también de él. Y el Señor le pagará. O sea, el Señor sabe cómo juzgar a esa persona, pero aléjate de él. Entonces, sin juzgar y perdonarnos. Ahora, si Jesús sabía que aunque hacían el mal, cuando Jesús sabía que estaban haciendo el mal, a él lo estaban matando y negando, injuriando, y al final de ellos, se lo voy a explicar de otra manera. Fíjense esto. Lo otro de Dios, que Dios le duele cuando una persona se pierde. Fíjense esto, tú dirás, tú ves un malandro o tú ves una persona que hizo daño y tú dices, sí, que Dios lo castigue, que yo no sé qué, si no se arrepiente se va al infierno. El corazón de Dios no es así. A él le duele cuando una persona se pierda. A nosotros nos causa rabia y tenemos que orar para que Dios nos sane, pero el corazón de Dios se duele. Dios no quiere que las personas se pierdan. ¿Por qué? Porque Él sabe el lugar donde van a ir y a Él le duele que vayan a ese lugar de castigo eterno, que la Biblia lo llama infierno, lugar de tormento. Él le duele eso. Entonces, por eso Él no actúa como nosotros podemos actuar, porque Él le duele que el final de ellos sea ese lugar, esa perdición. Y vamos a ver un ejemplo que está en Juan, capítulo 13, el versículo 1 al 5, y después vamos a leer el otro, de lo que pasó con Jesús cuando iba a anunciar que Judas lo iba a traicionar. Y fíjense que Judas era el tesorero, era un amigo de Cristo. Vamos a leerlo. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Fíjense, ya el diablo había puesto en el corazón de Judas entregarlo. O sea, era un enemigo de Dios. Hablaba mal de él, la parte que robaba de las ofrendas que le daban a Jesús para su ministerio y para darle a los pobres. Robaba y ya estaba en conexión con el diablo. Y fíjense lo que pasó. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso el agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y al enjuagarlos con la toalla que estaba ceñida. Fíjense esto. Él comienza, para darles un ejemplo de humildad. Si usted lee más adelante el capítulo, empieza a lavarle los pies y los discípulos como que, oye, ¿por qué me tienes que lavar el pie si tú eres mi maestro? Entonces Jesús dijo, así como yo soy su maestro y yo les lavo el pie a ustedes para que ustedes aprendan que siempre tienen que ser humildes, personas humildes. Pero lo más impresionante de esto es que también le lavó los pies a Judas, que era su enemigo, que ya estaba en conexión con el diablo. Le lavó los pies. Y me imagino en ese momento cuando le estaba lavando los pies a Judas, el dolor que sentía Jesús, que en el otro versículo que vamos a leer,
nos vamos a dar cuenta que sí sintió dolor por él. No decía Judas lavándole los pies, ya me la vas a pagar, te vas al infierno por todo lo que me hiciste. Le lavaba los pies, decía, eres un desgraciado, ya te va a llegar el fin, el diablo te usó, me robaste en todo el ministerio, yo ayudaba y tú te ibas, me robabas. O sea, Jesús no tenía eso en su corazón. Me imagino el dolor que estaba sintiendo Jesús cuando le estaba lavando sus pies a un enemigo. Y fíjense lo que dice el verso 21, luego que lavan los pies. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu, declaró y dijo. Se conmovió en su espíritu, o sea, se perturbó. Me imagino, le salieron lágrimas para decir lo que iba a decir. De cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Fíjate, entonces dice que se conmovió y dijo, uno de ustedes me va a entregar. Y luego más adelante, cuando leemos, dice que luego Satanás entró porque ya Judas tomó la decisión. Y en ese momento Satanás entra y Judas sale rápido del lugar y habló con Jesús, porque Jesús le dijo, lo que vas a hacer más rápido, hazlo pronto, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Entonces la gente pensó que le estaba diciendo a Judas que le diera un dinero a alguien, pero no, Judas había salido de ese momento y Jesús con el corazón muy dolido porque esa persona se iba a perder. Eso quiere decir que una de las cosas que no podemos hacer es decir, bueno, que los Judas se pierdan, que se vaya al infierno. Esa persona me debe dinero, no importa, ese no tiene el perdón de Dios. Habló mal de mí, bien hecho que le sucedió eso. Me robó, bien hecho que le sucede eso. No me trató bien, mi papá se merece eso, mi mamá, X. Este empleado me robó, ya tú vas a ver que no le va a ir mal. No podemos condenar a los Judas. Tenemos que aprender a orar por ellos, que no se pierdan. Jesús, cuando ya estaba que le hicieron tanto mal, dijo, Padre, perdónalos, porque Él sabe una de las cosas principales. Ya hablamos por qué debemos perdonar al enemigo. Primero, porque sanar nuestro corazón. Segundo, porque nosotros éramos enemigos de Dios. Y lo otro, porque tú tienes que entender que un enemigo de Dios se va a perder. Y fíjense, Dios no nos pide cosas imposibles. Nuestro deber es reconciliar a los enemigos y hacerlos amigos de Dios. Eso es nuestro deber. Lo que hizo Dios con nosotros, siendo enemigos, nos hizo amigos de Dios. Quiero que leas qué cosa. Bueno, para Dios no hay casualidad. Hay un mensaje que me envió uno de los hermanos de la iglesia, nuestro querido amado Shan, hermano Shan, nos envió un poema. Aquí lo tengo, tú lo tienes, ¿no? Léelo un momento. Un poema, yo sin decirle nada de lo que iba a predicar, él envió un poema y exactamente que habla de los enemigos, pero quiero leer la última, o sea, leerlo y en la última parte hay una reflexión. Quiero amar a mis enemigos, pero el odio no me deja. Mandato divino que estresa a cualquiera. Poner la mejilla cuando la otra también está herida. Es la lucha del cristiano entre el perdón y una nueva herida. Quiero echarle agua fría al corazón para que se calme. Dormir tranquilo sin acordarme de nadie. Dios bendito, transpórtame a otra parte. Quiero amar como tú lo haces. Cambia mi corazón y dame otro nuevo. Quiero sentir la paz que tú enseñas. Quiero perdonar, aunque sea inocente. Fíjense, él comienza, Shan, lo que le dije al principio, como todos nosotros, qué difícil tarea es amar a los que nos odian, a nuestros enemigos. Pero al final Shan escribe y dice, pero Señor, dame un nuevo corazón. Dame nueva fuerza para yo poder cumplir lo que tú estás diciendo. Eso quiere decir que Dios no nos va a pedir algo que no vamos a hacer, pero nos da herramientas para poder hacerla. Ahora,
Es tu decisión si tú tomas las herramientas, si tú quieres ser sano, si quieres vivir una vida feliz, porque las personas que no aman, que no perdonan, viven amargadas, viven atormentada, y cada cosita, cuando el diablo sabe una debilidad tuya, cada cosita te va a amargar, te va a molestar, porque este dijo, porque este hizo. Entonces vamos a amar a nuestros enemigos, y le pido a Dios que ponga en tu corazón el deseo, la gracia, la bendición, para que tú puedas amar a tus enemigos. Te bendigo en el nombre de Jesús y le pido a Dios que puedas llegar a esa bendición de tener paz en tu corazón. La pastora Bella nos va a dar unos anuncios. Bueno, sí, seguimos activos por nuestras redes sociales y te seguimos invitando para que te sigas conectando con nosotros. Domingo, prédica 2 de la tarde. Dile a tu hermano, ¿cuándo es la prédica? El próximo domingo a las 2 de la tarde por YouTube, hora de Venezuela. También tenemos los martes el estudio bíblico con nuestro hijo Jonathan Oradiquian. Lo tenemos por el Instagram Live a las 10 de la noche, hora Venezuela. Los miércoles y viernes tenemos enseñanzas semanales y estas las puedes ver por el Instagram de la Iglesia Armenia y por el Facebook también. Y los jueves, todos los jueves tenemos servicio de oración live a las 6 de la tarde por el Instagram 6 de la tarde Venezuela. Así que mantente conectado en esta cuarentena. Ya pronto, en el nombre de Jesús, vamos a salir de esta cuarentena, pero no te desenfoques. Mantente conectado con todas las enseñanzas que se dan allí. En la cajita de descripción te vamos a dejar todos los links para que puedas darle allí y conectarte. Chao, Dios los bendiga, chao, los amamos.